Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado en las alabanzas? Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Y usted y yo respiramos, así es que sé que nos hemos gozado mucho. ¿Cómo está la casa del Señor? ¿Cómo están, hermanos? En esta semana estamos en la celebración de la familia. Como pueden ver allí en nuestras pantallas, el tema general es edificando la familia. Pero yo quiero hablar, este día siempre hablamos de una mujer de fe. Y la mujer de fe que vamos a hablar en esta noche es de Abigail, que es una mujer de fe que a pesar de las circunstancias, a pesar de la familia que le tocó, a pesar del esposo, ella se mantuvo firme en la fe. Así es que nuestro tema para esta noche es mi casa sobre la roca. Y ese es el propósito que cada uno de nosotros debemos de tener en la vida, que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, todo nuestro ser, todo esté en la roca que es Cristo Jesús. Pero pongámonos en pie y vamos a leer Primera de Samuel 25 para tener un contexto de lo que vamos a hablar y cuál va a ser nuestro texto y de la mujer de fe y cómo la describe el Señor. Primera de Samuel 25, 3. Yo se los leo si no lo tienen acá, por ahí. Gloria al Señor. Primera de Samuel 25, capítulo 25, versículo número 3. Amén, gloria al Señor. Y nos dice así: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos espirituales, Padre Santo, que no sea yo, Señor, hablando esta palabra, que seas tú, Padre bendito, usándome como ese vaso de barro, Padre Santo, que seas tú derramando tu Santo Espíritu en cada una de las palabras, en cada una de las enseñanzas, Padre Santo. Permite que podamos ser edificados, Señor, según la necesidad de cada uno. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús quedamos congregados. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes pueden ver, yo siempre traigo una mujer de fe que no son familias perfectas, porque es difícil que una familia esté perfecta. Pero esta es una mujer que la Biblia la resalta y desde tiene 44 versículos este capítulo, pero yo creo que en este define quién es ella y quién es el esposo. Y así es como nosotros podemos ir definiendo. Algunas veces dice, vean al papá o vean a la mamá y ya van a ver cómo es su familia. Pero no, el Señor en su infinita misericordia nos permite que nosotros podamos reedificar, podamos rehacer nuestra vida y poder tener una familia conforme al corazón de Dios. Abigail es resaltada como una mujer, dice que las cristianas no se arreglan, las cristianas casi siempre tienen prejuicios contra nosotros, pero la palabra de Dios habla de ella, que ella era una mujer de buen entendimiento. Eso quiere decir que tenía sabiduría y de hermosa apariencia, o sea, que se cuidaba para ir a la casa de Dios, se cuidaba para que ser ejemplo ante los que no conocen del Señor y buen ejemplo ante los que conocen del Señor, porque cuando nosotros estamos acá no sabemos quién va a escuchar la palabra. Cuando está el ministerio de alabanza, ellos tienen que esforzarse porque están ministrando, ellos están ministrando la palabra de Dios y no vamos a estar acá para hacer tropiezos, sino que para hacer ejemplo a los que no conocen del Señor. Y dice la palabra, para los débiles en la fe también. Y esta mujer es resaltada y destacada en su familia, porque a pesar del tipo de esposo, a pesar de la familia en que ella estaba,
nunca dejó sus fundamentos, nunca dejó sus principios divinos, que es la palabra de Dios, sin importar el entorno en el que ella se desarrollaba, ni el tipo de familia en el que le tocó vivir. Ella permaneció firme en la fe. En esta meditación, yo quiero hablarle a aquellos que nunca han edificado una familia, aquellos que que llegaron al Señor, llegaron a constituir una familia sin conocer al Señor, aquellos que están bajo la guianza del Señor, que tuvieron la bendición de conocerse bajo esa unción del Espíritu Santo, edificando sobre la roca, algunos que se conocieron ya en Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios nos permite que nosotros podamos sobreedificar, que podamos derribar esos fundamentos y cambiar y ir a una nueva vida en Cristo. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo no es que solo vamos a estar congregándonos, alabando, sirviendo, sino que tienen que haber cambios y tenemos que ser ejemplo y testimonio para otras personas que no conocen del Señor, así como también para los que conocen del Señor. También para los que no importa la circunstancia o el problema, ya se destruyó, hay matrimonios rotos, pero siempre queda una familia. Hay familias que son extensivas, hay familias nucleares, los que son, bueno, yo soy de El Salvador y la ley de familia dice que la familia es el núcleo de la sociedad y nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que velar por constituir una familia nuclear, no importa que sea extensiva, no importa el tipo de familia como podemos ver, pero el Señor siempre extiende su mano, ¿para qué? Para restaurarnos. Si su familia ya se destruyó, su primera edificación, y le ha tocado luchar solo o le ha tocado con pareja, pero algunas veces es como que estemos solos y toca luchar y luchar, pero vamos con la ayuda del Señor sacando adelante a cada una de esas familias. Para todos aquellos que aún no le han dado el 100% al Señor, no han permitido que el Señor pueda reedificar esos fundamentos. Yo quiero decirles que en Jesús siempre hay solución, que Jesús es nuestro ayudador, que Jesús es nuestro sustentador, que Jesús nos ha dado la bendita palabra con la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué? Para que ya sea una familia disfuncional, ya sea aquella familia nuclear que es bien unida, ya sea para aquella familia que se siente que está uno por un lado y otro por otro, cada uno jalando por su lado, como se dice en el mundo. Dios ha derramado la multiforme gracia de Dios para que cada uno de nosotros podamos recibir esa gracia divina que el Señor nos da por su bendita misericordia. Pero quiero narrarles de manera así escueta, porque no nos alcanza el tiempo, la historia de Abigail y cómo Abigail, como una mujer de fe, pudo sostenerse en la fe. Quisiera decirles que, de nuevo, que fue una familia perfecta, pero no hay perfecta. Aún en Cristo vamos cada día en proceso de construcción, porque vamos a ser, dice que hasta que perfecto, vamos a llegar a ser a la altura del varón perfecto como Cristo Jesús, pero mientras tanto nosotros tenemos que ir muriendo a esa carne, que la carne quiere las cosas del mundo, la carne quiere lo más fácil, la carne quiere lo más ligero, pero nosotros tenemos que dar muestras y ejemplos de una auténtica conversión en Cristo. Abigail, ella no se olvidó de ninguno de los principios de Dios, ninguno de los principios divinos. Como pueden ver en la palabra, en la porción que les leí, nos habla que no solo ella conocía la palabra. Dice que su esposo era del linaje de Caleb.
o sea que había estado con Josué, habían ido a la tierra prometida. Me imagino que habían sido hombres de guerra, hombres rudos, ¿verdad? Y algunas veces nuestros padres nos han criado de manera así ruda. Esa sería la palabra, pero nosotros en Cristo tenemos que dar un cambio. Y si a mí me trataron mal y como dicen allá en mi pueblo, a puro palo me educaron, yo tengo que tratar con amor a mi familia. Yo tengo que venir y traerlos a la palabra de Dios y que el convencimiento de una familia no sea a la fuerza, sino que siempre hablándoles con aquella dulzura que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa dulzura no es solo para las mujeres, es para los hombres, porque ¿quiénes criamos a los hombres? ¿Quiénes criamos hijos? Nosotras. Entonces nosotras tenemos que enseñarles que las mujeres se tratan como vaso frágil, que las mujeres tienen un lugar especial para Dios y así nosotros vamos haciendo una mejor sociedad. Pero siguiendo con el relato de Abigail, ella confió plenamente en la soberanía de Dios, sin importar el tipo de familia, sin importar cómo era su pareja. La Biblia la destaca ella por su buen entendimiento, además la destaca por su hermosura. La Biblia también habla de su sabiduría y de su prudencia. Habla también en esta porción de su humildad, su sabiduría, porque cuando ella escuchó que el rey David acababa de morir el profeta Samuel. Y al morir Samuel, David ya lo había ungido Samuel al rey David. ¿Para qué? Para que fuese rey de Israel. Pero Saúl andaba persiguiéndolo. Entonces él se había ido a tierras cercanas donde vivía Nabal y su esposa Abigail. Y cuando los siervos, porque dice que Nabal era un hombre rico y ahí hace mención de cuántas vacas, cuánto ganado tenía, cuántas eran lo que decimos hoy aquí, acres, era un hombre extremadamente rico. Y cuando David andaba pastando también a sus ovejas. Recuerden que David era pastor de ovejas. Aunque ya había sido ungido por el Señor, él seguía y se había ido a huir del rey Saúl. Y cuando él vio a todos los sirvientes o los pastores de Nabal, él les ayudó, compartió su comida y fue muy generoso con ellos. Pero cuando él ya estaba cerca de las tierras de Nabal, fue y mandó a las personas, a los hombres que andaban con él, para que se le había agotado, me imagino, su alimento, y mandó a pedirle que le ayudara con provisiones para su gente. ¿Y qué fue lo que este hombre, que dice la palabra de Dios, que un hombre duro, dice, de malas obras, dice, no quiso ayudarle a David? No quiso ayudarle, le pagó el bien por mal. Cualquier parecido es pura coincidencia. Algunas veces nosotros ayudamos a muchas personas, pero las personas al que más le ayuda es el que le paga con mal. Pero no es algo de todos los tiempos, pero el Señor siempre nos recompensa. Y Abigail, cuando vio que David se enfureció, porque él había dado bien y Nabal le quería pagar con mal, y mandó a su ejército y iba ya a querer matar a Nabal y a toda su familia, sus pastores y todo. Pero vino un siervo, fue donde Abigail y le contó lo que había acontecido con su esposo, que era un hombre déspota, era un hombre
que no tenía respeto por nadie. Ya se sabía en el pueblo o en el área que David era el ungido de Jehová. Es como cuando usted sabe, él es el pastor y algunas veces usted no hay respeto para las personas que están en autoridad. No que están en autoridad, que Dios ha puesto su mano para ungirlos, para que puedan cada uno de ellos ayudarnos, guiarnos, protegernos. Pero cuando Abigail escuchó y uno de sus siervos le fue a contar lo que había acontecido, lo que su esposo de malas obras, su esposo imprudente, su esposo de duro corazón, y no podemos decir que era de duro corazón porque él jamás había escuchado de la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios y hace referencia que era del linaje de Caleb, dice, o sea que eran conocedores de la palabra de Dios. Ella vino e intercedió y fue a buscar a David, y dice la palabra que ella se postró a David y le pidió, y se postró, y esa es una muestra de humildad y de respeto de parte de Abigail. Primero, porque reconoció que era el futuro rey. Segundo, que conoció la autoridad que había del Señor, que era un ungido de Dios, y le pidió que no procediera, que no derramara sangre, y le recordó con prudencia y con respeto que él iba a ser el rey de Israel, y no permitió que el rey David tuviera mancha alguna. Algunas veces nosotras las esposas, en lugar de pacificar a nuestros esposos, les no, ¿y por qué te dejas? No seas bobo. No, el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos mediadoras, pacificadoras. El Señor nos ha llamado a que llevemos esas buenas nuevas de paz, dice la palabra de Dios. Ella actuó como mediadora por obediencia al Señor y perseverancia por su amor y compasión a los demás. Nosotros no debemos de perder ese punto de vista, porque algunas veces cuando nosotros actuamos con el esposo, con los hijos o con las otras personas que no son de nuestra familia, se fijan y ya no quieren llegar al evangelio. Ella creyó, confió e hizo la voluntad de Dios y evitó que se derramara esa sangre, que el rey David se manchara sus manos con la familia de ella. Ella permanecía, dice la palabra que tuvo una relación personal con Dios, tuvo una dependencia de Dios, una dependencia que pudo mostrarse con mucha sabiduría como ejemplo a los demás. Ella fue una mujer de oración y principalmente algo que me llamó la atención, que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Abigail, como les dije hace un momento, tuvo un esposo, no una familia perfecta. Tal vez muchos dirán, yo quiero un esposo que me pueda dar todo con mucho dinero. Él era un hombre extremadamente rico, pero algunos cuando ya llegan a tener mucho dinero, se les olvida que nosotros somos siervos del Señor y como dicen, se nos mueve el piso y andamos en las nubes. Eso le pasó a Nabal. Era un hombre déspota que a pesar que no tenía compasión ni amor por los demás, no compartía, no era un hombre generoso. Pero bueno, así lo describe la Biblia, como un hombre rico, duro, malvado de sus acciones, que a pesar de sus riquezas y podía compartir con los que tenían necesidad, era egoísta, era arrogante, dice la palabra, despreciaba a los demás. Este es un relato de este hombre que era un hombre rico, pero que no compartía. Era totalmente opuesto a su esposa. Algunos decimos, es que el Señor no une a personas iguales, sí, pero nosotros tenemos que hacernos el equilibrio máximo si estamos en Cristo. Y si no estamos en Cristo, pues vamos a edificar, vamos a ver qué dice el Señor, qué nos dice en la palabra. Nabal era rico y era inteligente porque los que no hacen dinero es porque, principalmente en este país, que aquí el que no trabaja,
porque no quiere. Trabajo hay, tenga papeles, no tenga papeles, pero siempre hay trabajo. Él se había enriquecido y había encontrado la clave y la forma cómo hacer dinero. Había puesto en práctica y había usado todas las habilidades, todos los talentos que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que hacía Nabal? Multiplicarlo. Pero un pequeño detalle, necio, soberbio. Y la Biblia le sigue llamando y inclusive las personas que trabajaban con él le decían que era un hombre perverso, le decía. Qué tremendo cuando sus trabajadores le dicen, no, es perverso. No, si él ni de comer nos da, ni agua, no nos da tiempo de lunch, aunque aquí en este país eso es una felonía, dice, y puede llevar, está dentro de los derechos laborales, que usted tiene que tener derecho a su almuerzo, a su break, y cumplir cada uno de todas esas serían reglas que dan las reglas laborales. Pero él se saltaba todo ese tipo de reglas por la avaricia del dinero. Pero yo quiero ahora que a pesar de ese tipo de familia, veamos qué es lo que dice el Señor cuando las familias son disfuncionales, cuando no hemos puesto nuestra familia en esa roca. Vamos a ver qué nos dice el Señor en cuanto a cada uno de los cimientos que nosotros tenemos. Y vamos a la Biblia para que veamos qué es lo que nos dice el Señor. Y nos vamos a auxiliar con esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:24, y vamos a leer hasta el 27. Nos dice el Señor en su palabra y nos está hablando de un hombre insensato y de un hombre prudente, como podemos ver. Y nos dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Amén. Dice la palabra que nos relata de un hombre insensato y de un hombre prudente. Nabal era un hombre insensato, que a pesar de que conocía la palabra, no tenía fundamentos, no estaba parado en la roca que es Cristo Jesús. Pero hoy quiero que nosotros revisemos nuestros fundamentos. Piense usted cómo inició su vida, cómo inició su familia, cómo inició sus fundamentos. Ya dijimos que sin importar que su familia o su matrimonio haya sido roto, si usted llegó ya en el conocimiento del Señor, pero siempre tenemos que recordar qué es lo que nos sostiene. Aquí hay constructores y hay algo que le dicen zapata, no sé si se ocupa a esa palabra acá, pero es lo que sostiene una edificación, lo que le da el cimiento. No sé si conocen eso, lo que es una zapata. El Señor quiere que nosotros este día revisemos cómo están nuestras bases, cómo están nuestros fundamentos, en quién hemos creído. Si nosotros tenemos actitudes, simplemente hemos ido sobreedificando, pero somos como aquellos muffins que no son, a mi esposo no le gustan los muffins que llevan
turrón encima, me dice, solo espuma, a él le gusta lo sólido, me dice. Entonces, algunos hemos sobreedificado y solo somos turrón, pero nos hemos olvidado de ese fundamento que es Cristo Jesús. Nos hemos olvidado de ese fundamento que cuando vienen, dice la palabra, las tempestades, se mueve. Si viene la lluvia, cuando hay inundaciones, lo que no está bien inundado se inunda, se lo lleva. Muchas casas acá, como no tienen cimiento porque son casas que son prefabricadas, se las ha llevado la inundación. Pero la palabra de Dios nos dice, nos está hablando a usted y a mí y a cualquiera, porque comienza el Señor Jesucristo diciendo, cualquiera, ¿quién no cabe que no tiene buenos cimientos? Cualquiera, dice, y nos manda a que revisemos nuestro cimiento, que oye estas palabras. ¿Quiénes oyen? Todos somos oidores, y dice también en repetitivas ocasiones la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Nuestro pastor general usa mucho esa palabra, porque muchas veces escuchamos, oímos, pero no retenemos la palabra. Esos oídos espirituales no están abiertos, por eso es que no tenemos fundamento, por eso que no tenemos esa zapata que usan la construcción, por eso no hemos edificado, no es nuestra edificación, que cualquier cosa nos mueve. Escuchamos algo, nos dijeron algo, o el pastor casi siempre se le olvida, tiene problema con los nombres y solo les dice hermanita, y más de alguna hermana se ha molestado porque el pastor no le llama por su nombre, y quiere decir que no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Pero dice, el que oye estas palabras, no solo escucharlas, hay algo más que nos dice la palabra que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, y dice, las hace. El que escucha y pone en práctica en sí la palabra de Dios, porque algunas veces queremos edificar nuestra familia y les estamos recetando versículos bíblicos, o solo yo quizás los pongo así pegaditos en la refri y en varios lugares. Recetamos versículos bíblicos, a la gente andamos reprendiendo con versículos bíblicos y nos olvidamos que primero tenemos que ser nosotros, revisar nuestros cimientos y ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, y las hace, los compararé a un hombre prudente. ¿Puede llamarse usted prudente? Es oidor y hacedor de la palabra, como dice el Señor. Y dice que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo, hombre. Cualquier otra cosa, cualquier otro fundamento que usted quiera poner, cualquier fábula de viejas, dice la palabra de Dios, que le vengan a decir o que le digan, no, es que yo primero pido a X, dice la palabra de Dios que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, por su Hijo. Nadie llega al Padre si no es por su Hijo Jesús. Dice que es un hombre prudente. ¿Quién? El que oye y hace la palabra de Dios. Nos compara como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, dice. Luego nos hace la mención, descendió lluvia, vinieron ríos. Vienen ríos hoy que los ríos se están desbordando, porque estaba hablando con unos ingenieros y viendo la topografía de California, me dicen, no, es que aquí hay áreas que habían sido lagunas y como hubo una sequía muy larga, la gente vino y empezó a poner casas móviles, a edificar y a hacer zonas de vivienda temporales. Y hoy que hubo la corriente se inundaron, se perdieron. Me dicen que hay zonas que ya no se van a recuperar porque los ríos recuperan su cauce, el mar recupera su terreno, y de la misma manera, si habían lagunas, recuperan, y es parte de la topografía de un terreno. Dice, soplaron viento. Algunas veces cualquier cosa, como les decía, nos mueve. Nosotros debemos de estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, porque algunos somos solo oidores. Qué bonito, pero cuando salimos y a veces les preguntamos ¿de qué habló el pastor? O a los niños, ¿de qué habló la maestra? De Dios, dicen. Sí habló de Dios, pero tenemos que guardar las palabras. Pero si no las hace, nos compara ¿a quién? A un hombre insensato que edificó sobre la arena. Bueno, yo creo que todos conocemos la playa, hemos tenido la oportunidad de estar, hemos llevado a los que tenemos hijos o los que somos hijos, a todos les encanta edificar y hacer esos castillos de arena, pero cuando viene aquella gran ola, en mi país decimos el gran tumbo, dice que es la ola grande, viene y se lleva toda esa edificación que se construyó en la arena. Algunas veces nos están viniendo lluvias de bendición, decimos siempre, porque todos queremos lluvia de bendición, pero vienen lluvias también que son causa de nuestras consecuencias, de nuestras malas acciones, que no estamos edificados en la roca, que no somos hacedores de la palabra de Dios. Y son lluvias que a veces vienen con huestes, demonios, y quizás el mismo demonio ahí, pero Dios dice que es más grande, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él nos ha permitido que nosotros, como vimos a Abigail, podamos resistir en el día de la prueba. Dios quiere que aunque soplen esos vientos, nosotros estemos fortalecidos. Fíjense que una pequeña anécdota. A mí me regalaron un bambú. Pero mi bambú nunca me crecía y lo tenía plantado. Y eran unos hermanos era un hermano que trabajaba, no sé si en el vivero de la laguna, allá en El Salvador, plantas hermosísimas. Y me había regalado otras y todas florecían, todas crecían, inclusive un pony que nos venimos y yo me lo hubiese querido traer porque creció. Pero yo siempre le preguntaba, bueno, no le preguntaba, es la verdad, ¿por qué no crecía mi bambú? Porque me dice, los bambús comienzan a crecer, se estancan y comienzan a crecer cuando su raíz llega al agua. Cuando llega al agua, el bambú comienza a crecer. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre llenos de esa agua, que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros. Si no, cualquier cosa nos va a llevar, en lugar de crecer en Cristo, en lugar de fortalecernos, vamos a ser arrastrados por esos ríos. Dice que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Se cayó, dice, y fue grande la ruina. Fue grande la ruina, ¿por qué? Porque sus cimientos, porque sus fundamentos no estaban fortalecidos, porque sus fundamentos no estaban arraigados en esa roca que es Cristo Jesús, porque no se estaba alimentando de esa agua viva en Cristo. Pero también yo quiero decirles que si alguno de nosotros no tiene ese buen fundamento en Cristo y nos hemos olvidado y solo somos oidores, pero no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Cuando decimos hacedores, en la palabra de Dios es de principio a fin, no solo lo que me gusta, no solo lo que le gusta a mi carne, lo que no le gusta a mi carne, tengo que morir y decirle en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, yo me voy a fortalecer y voy a hacerlo. Señor, a mí me cuesta, como el ayunar, bueno, para mí, para mi familia, es difícil porque ya nos ve la constitución que tenemos. Comemos los 3 tiempos y hacemos break y ahí andamos viendo los snacks, pero el día lunes tenemos que morir a la carne. Y que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros y ver si realmente estamos fortalecidos para poder alcanzar esas promesas en Cristo. Algunas veces nosotros ya estamos en el Señor y si estamos comenzando es mucho más fácil. Para los constructores, ¿qué es más fácil? ¿Edificar de la nada o derribar y comenzar a edificar? ¿Qué es más fácil?
edificar, ¿verdad? Por eso es que los jóvenes, yo los invito a que ahorita, que no han sobreedificado, que no han tenido ninguna mala experiencia, comiencen a edificar en la roca que es Cristo Jesús. Y esa es parte de nuestras obligaciones, esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, enseñarles a ellos que ellos no pasen los tropiezos que nosotros pasamos, que ellos no pasen esas malas experiencias que nosotros pasamos. Ay, no, es que así se fortalece. Sí, pero algunas malas experiencias no fueron buenas. Entonces, ¿qué necesitamos? Limpiar ese terreno y sobreedificar. Fíjense que para edificar en la roca, algunas veces necesitamos derribar esos malos fundamentos, quitarnos esas malas costumbres, quitarnos esas palabras corrompidas, esos malos ejemplos que nosotros damos a nuestros hijos. Nuestros hijos no es que sean rebeldes, es que nosotros les estamos dando mal testimonio y por eso ellos actúan en rebeldía, o a nuestro mal testimonio. Pero fíjense que el Salmo 11, 3 y 4, si lo tienen, síganme, si no yo se los leo para que vayamos avanzando. Y nos dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Usted y yo somos justos porque hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en aquel que nos ha salvado, aquel que derramó su sangre, y esa sangre no la derramó en vano, la derramó por sus pecados y por mis pecados. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y que no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad, dice. Luego nos dice en el 4, ¿por qué no podemos reconstruir los fundamentos? Algunas veces nosotros tenemos miedo de quitar todas esas malas costumbres porque hemos ido superando, como dicen, con astucia, con trampas. Allá decimos, no, es muy rara la palabra, nosotros decimos que vamos de trampa en trampa o haciendo artimañas para poder irnos superando, pero el Señor no quiere eso. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es el que nos sustenta y dice que Él está en su trono, nos dice en el Salmo 11:4, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, Él está ahí, Él no se ha movido. Los que nos movemos, los que no perseveramos, los que no somos constantes, somos nosotros. Pero dice en Oseas 4:6, nos dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué nosotros algunas veces nos quebrantamos? ¿Por qué nosotros algunas veces andamos decaídos, de bajo ánimo? Porque dice la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice la palabra de Dios, y me olvidaré de tus hijos. Imagínense que dice: yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste, ¿qué? La ley de Dios. No, hermana, los 10 mandamientos y la palabra, solo lo que me gusta. Las porciones, aquellas que son de superación, de aquellas que dicen que me edifican, de aquellas que Él va delante de mí, que Él va a pelear mis batallas, y las promesas que dice que olvidaste la ley de tu Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia y el pago que dice el Señor? Yo me olvidaré de tus hijos. Yo prefiero que me pase algo a mí y no a mis hijos. Así es que, pero la obligación de nosotros es que nosotros cumplamos los estatutos, que nosotros cumplamos las reglas de Dios. Fíjense que, no sé, bueno, ustedes no habían nacido, muchos de ustedes, en el 86. Hubo un gran terremoto en El Salvador. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cayeron muchos edificios que los habían construido muy bonitos, pero cuando sobreedificaron, a pesar, y hago la aclaración, en El Salvador siempre ha habido un lugar donde se reglamentan, donde están las normas para edificar y construir, pero como los salvadoreños somos
trampuchetes, dice, transeros, ahí va y paga a alguien para que el perito le haga y le diga que ya está autorizado. ¿Y qué es lo que hacían? Sobreedificaron. Eran edificios de 2 plantas, los hicieron más grandes, pero cuando vino el terremoto, todos se cayeron. Nosotros ya litigábamos y trabajábamos en el área de tránsito y teníamos una cliente que siempre nosotros les hacíamos los poderes y llegábamos todas las mañanas ya solo a traer los poderes y luego les llevábamos ya los testimonios y todo. Y siempre nos decía, fíjense que yo quiero construir una galera. ¿Cuántos saben lo que es galera? Es que la parte de enfrente le construyen una parte adicional para que poder ampliar. Entonces ellas ponían mesas y ahí atendían a los clientes porque el área de tránsito antes se trabajaba mucho. Entonces ahí se hacían poderes, traspasos de carro y ella lo que quería era un permiso para poder hacer su galera. Y nos dice, mire, y ustedes que trabajan, no me pueden, con algún perito o alguien que nos haga y nos autorice. No, nosotros no hacemos eso. No éramos cristianos, pero en nuestra profesión, si usted hace algo indebido, lo suspenden. Entonces no lo hicimos para no cansarle. Ella construyó y hizo su gran plafón. Tenía tan bello que usted sentía que estaba como en una selva lleno de plantas, lleno de rosas, y tenía una oficina bella en esa galera, pero era de cemento, la cual había conseguido una autorización falsa. ¿Y qué creen que pasó para el terremoto? Bajo esa edificación ella murió. Porque ella estaba atendiendo, ella y otras personas más, todos los que estaban ahí no alcanzaron a salir y ya cuando iban a salir de la galera, se vino todo el plafón abajo. Eso por saltarnos las normas. Así nos puede pasar en las normas del Señor. Algunas veces el Señor nos dice, este es el camino es recto, el camino es delgado, tienes que ir despacito. No, yo quiero el ancho y quiero ir corriendo y quiero irme por aquí. Y algunas veces, pastor, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y usted no quiere caer solo usted en pecado, sino que quiere que el pastor le apruebe su mal comportamiento o que le apruebe lo que no está bajo la voluntad de Dios. No, usted como hijo de Dios tiene que ver qué dice la palabra y no necesitaría andar preguntando. También otro caso, y me llamó mucho la atención, porque en Haití en el 2010 hubo un gran terremoto y hubieron más de 300,000 muertos. ¿Por qué? Porque también ellos no se apegaron a los reglamentos de construcción. Entonces, la gente no sé si construye actualmente, pero construyeron como se les dio la gana, así como usted y yo queremos conducir nuestra vida y estar en la casa de Dios y presentarnos a los de fuera siendo un mal ejemplo, porque no nos importa si nosotros estamos tirando nuestro testimonio por la borda. Murieron tantos en Haití en ese terremoto porque no edificaron sobre la roca, porque sus casas no tenían cimiento, a diferencia que en ese mismo año 2010, Chile ya había tenido su gran terremoto en 1960, si no me confundo la fecha, pero en el 2010, meses después del terremoto de Haití, hubo un terremoto en Chile como 11 veces más grande en la escala, 11 veces más fuerte. ¿Pero qué pasó en Chile? En Chile no hubo muchos muertos, no hubo ni más de 100 muertos, 100 a 100 y algo de muertos. ¿Por qué creen ustedes? Y que no se vino abajo Chile, porque ellos habían edificado sobre la roca, porque Chile había cumplido con cada una de las medidas y regulaciones que tiene el país. Ese es un país que es muy severo en cuanto a las multas, igual acá. Hay construcciones y usted va a cada ciudad y la ciudad le dice cuáles son las normas de construcción. Pero los salvadoreños vamos y presentamos un plano, pero atrás hacemos lo que nosotros queremos. Y cuando venga el grande,
se acordarán de las regulaciones de cada una de las ciudades. Así es nuestra vida. Nuestra vida está normada y regulada por la palabra de Dios y no hay otra. No, aquí está el mapa de nuestra vida. Aquí está la brújula de nuestra vida. Aquí está la sabiduría con la que aquella mujer procedió en cada uno de los pasos. La sabiduría, la prudencia, la perseverancia, la comunión con Dios que la llevó a poder salvar a su familia. Y no les terminé de contar. Cuando ella regresó y había evitado, ella, me refiero a Abigail, había evitado que se derramara sangre de manos de David, llegó y ¿qué creen? El esposo era de aquellos sociables, 100% sociable. Había hecho banquete, fiesta y estaba extremadamente borracho cuando llegó Abigail a darle la noticia de que ya no iba a haber derramamiento de sangre y lo que le había mandado a decir que iban a matar a toda la casa de Nabal, ya no iba a dar y que había salvado su casa a ella. No, lo vio que estaba borracho, con la fiesta, con todos los empleados, pero ¿qué hizo ella? Se cayó y fue prudente y hasta el día siguiente le contó. Tanto que él quedó sorprendido, que dice la palabra de Dios, que él quedó paralizado, dice, atónito, perplejo de ver lo que esta mujer, porque algunas veces nosotras queremos salvar la familia y el esposo dice no, o no le interesa y nosotros vamos y tratamos de salir adelante conforme la palabra de Dios y solucionar los conflictos. Y dice que quedó atónito y dice que después de 10 días que quedó paralizado, dice la palabra de Dios, ¿saben qué le pasó? Dice que Jehová le mandó como un infarto y murió. Recuerdan que el mes pasado hablamos de otra mujer, que ella molestaba y ella inclusive dice que cuando se fueron de la casa de su padre, ¿qué hizo? Se metió bajo sus faldas todos los ídolos, todas sus malas costumbres, pero dice el Señor que la paga del pecado es muerte. Así como esta mujer murió y no pudo ver a ese su hermoso hijo que era Raquel, así Nabal, a consecuencia de todos sus pecados, Dios, porque dice aquí en 1 Samuel 25, que Dios lo hirió de muerte, que Dios le mandó, déjeme ver si tengo por acá la porción para leérsela exactamente, que Dios lo hirió de muerte, dice, porque era un hombre perverso, dice, y que era un hombre insensato, dice la palabra de Dios. Y Dios le mandó, primero quedó paralizado, le dio como, me imagino que en la actualidad como una parálisis que le dio, quedó parapléjico, no podía ni mover, pero a los 10 días dijo el Señor, bueno, ya te di la prueba, ya le enseñó al pueblo, porque Dios nos usa, a uno nos usa de vaso de honra y a otro nos usa de vaso de deshonra, porque estamos aquí y somos mal ejemplo, así es que Dios, Él es el que va a pelear nuestras batallas y es también el que nos va a recompensar. Pero no olvidemos que la paga del pecado es muerte. Pero siempre hay solución. Dijimos que la palabra nos comienza el versículo, cualquiera que oye, dice, cualquiera que hace. Y nosotros aquí por fe somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque sí somos, yo por fe, yo veo que ustedes son hacedores y oidores de la palabra. Y si estamos aquí es porque estamos perseverando. Y vamos a poner como tercer punto esa base. Esa base que va a reforzar nuestros fundamentos. Esa base que la vamos a clavar en esa roca. Esa base que va a ser como lo que les estaba diciendo, ese bambú. Que cuando el bambú se arraigó de la piedra y del agua, corrieron ríos de agua viva. Y nos dice Efesios 2, 20 y 21. Si tiene, búsquelo. Si no, para avanzar en el tiempo, vamos a leerlo. Efesios 2, 20, 21 nos dice así. Piedra principal, y quiero decirles que es una piedra, ¿qué es la piedra del ángulo? Antes de leerles la porción. La piedra del ángulo es la piedra principal de una construcción. Es
como la zapata, es el soporte, es la estabilidad de una construcción y la guía de la edificación también. Y la palabra de Dios nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí lo tenemos en pantalla si no lo tiene ahí. Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es el que nos soporta? ¿Quién es el que nos da estabilidad? ¿Quién es el que guía esa edificación que somos nosotros? Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo de somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no somos perfectos, pero estamos edificándonos día a día. Decía un hermano, él venía saliendo de las drogas, de muy buena familia, pero él cayó en las drogas, pero logró salir. Y él decía, cada día, él le llamaba y estaba en el discipulado. Yo soy un cristiano en proceso de construcción. Soy un cristiano que se está edificando y hasta el día de hoy ya está cumpliendo, no les sabría decir cuánto, pero sigue perseverando y él sigue diciendo, estoy edificándome y en proceso de construcción como cada uno de nosotros deberíamos de estar. Y el 21 nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. ¿Cómo va a ser el templo? Santo en el Señor. Porque dice que nada impuro va a entrar al cielo. Dice que vamos a ir sin manchas y sin arrugas, dicen otros, ¿verdad? Vamos a ir limpios, vestidos de lino fino a la casa del Señor. Entonces la invitación a que este día tú pongas tu casa, tu vida, tu familia, ¿sobre qué? Que edifiques sobre esa roca. Pon tu casa sobre la roca. Pon tu casa sobre la roca. Y 1 Corintios 3:10, les voy haciendo la relación para que usted vaya y lea y pueda ver el contexto de la palabra de Dios. Dice la palabra que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice la palabra, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Luego que ya hemos puesto esa zapata, ese fundamento, esa piedra del ángulo que es la que nos hace que nosotros nos mantengamos equilibrados en nuestra edificación, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque algunas veces nos desequilibramos, pero dice que la piedra del ángulo, que es Cristo, si nosotros en cada una de nuestras acciones decimos, ¿le gustaría a Jesús? ¿Lo haría Jesús? ¿Se presentaría así Jesús? Usted puede ver que Jesucristo es la respuesta. Si, recuerdan que teníamos un eslogan que decíamos, a cualquier situación Jesucristo es la solución. No solo es un eslogan, Él es la piedra del ángulo, Él es nuestro soporte, Él es nuestra estabilidad, Él es nuestra guía, es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos guía y nos permite que nosotros nos edifiquemos día a día. Y nosotros como padres, como madres, nosotros por fe, nosotros no tenemos un Nabán, nosotros tenemos un hijo de Dios a la par nuestra y tenemos que enseñarle cuando nuestras hijas quieran tener un amigo, que vea, que cumpla de acuerdo a los propósitos de Dios. Dice que no podemos buscar yugo desigual. Cuando los muchachos quieran tener una amiga, tienen que ver que cumpla dice, ahí están cómo debe de ser una mujer, como una mujer virtuosa. Váyase ahí a Proverbios 31 y le da la descripción cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser una niña para encontrar una buena pareja y poder edificar esa familia, poder ser parte del núcleo de esta sociedad. La familia sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. La familia no ha cambiado. No importa que sea familia extensiva, no importa que sea familia disfuncional. En Cristo todos somos reedificados, en Cristo somos renovados. Cristo dice que con Él, dice, cada uno mire cómo edifica.
porque nadie puede poner otro fundamento. No hay otro fundamento. Muchas fábulas, como le decía, muchas cosas se escuchan, muchas teorías, muchas confabulaciones, andan tantas cosas. Estamos sobreinformados. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la facilidad de una red social o de un teléfono, de una tablet, cualquiera que sea el medio que usted se comunica, está sobreinformado. Pero sabe una cosa, no tenemos las bases, no tenemos esas bases en las cuales estamos arraigados, pero este día el Señor nos dice que pongamos un fundamento, que el único fundamento es Jesucristo, que la piedra de ese ángulo es Cristo y que cada uno mire cómo sobreedifica. Pero yo quiero que terminemos con Efesios 2:21 que nos dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo. Bien coordinado. Usted no puede andar con un zapato alto y con otro pachito, porque entonces no va a tener equilibrio. O andar con un zapato tenis el caballero y con uno de vestir. Tenemos que estar equilibrados. Y ese equilibrio, y esa estabilidad, y ese soporte que yo le insisto, y esa guía de edificación solo lo da el Espíritu Santo por medio de esa piedra angular que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús quien nos fortalece, que es Cristo Jesús quien nos guía, que Él va a ser el que va a pelear todas nuestras batallas. Bonito escuchar palabras de edificación, palabras de superación, pero Cristo este día quiere que tu casa y mi casa estén sobre la roca, que si alguno va a sobreedificar, que edifique sobre la roca que es Cristo. Recuerden que esta mujer, ya no les terminé de decir todos los atributos que ella tiene, porque es una mujer que nos enseña cómo peleó por su casa. Como usted y yo tenemos que llevar la palabra de Dios a la vida práctica. Tenemos que conocer la palabra porque en el momento de la necesidad a nuestros hijos no vamos a ir a buscar la Biblia y buscar las concordancias o para darle un consejo. Tenemos que tener la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, porque amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. No se olviden, edifiquemos sobre la roca. No importa cuáles sean nuestros inicios. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cimientos sobre la roca. ¿A quién le está llevando la palabra? Dice a cualquiera que oye y hace. Y yo por fe veo que usted oye y hace. Y yo así lo creo y en el nombre de Jesús así lo creemos. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú por medio de esta familia, Señor, como tú la quieras llamar, pero tú dices a cualquiera dice que oye, a cualquiera que hace. Yo por fe sé que aquí estamos oidores y hacedores de tu palabra. Padre bendito, te damos gracias porque tú has hablado. Yo sé que tú has hablado a alguno de los corazones, que por medio de Abigail, Señor, nos has dado muestras de humildad y respeto porque reconoció la autoridad de Dios en el rey David, porque tú al final de la historia la recompensaste, Padre bendito, y la pusiste, como dice tu palabra, al lado de los príncipes, así como a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos pondrás al lado de los príncipes, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque Abigail nos ha personificado, Señor, cómo debemos nosotros de actuar con sabiduría, con discernimiento. Nos demostró la prudencia, nos mostró cómo debemos de ser. Que nuestro corazón debe de estar confiado en el Señor plenamente. En todas las circunstancias, sean buenas, sean malas, sin importar la familia en la que me tocó vivir. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.